ya estaban modificando su propia ley de contratos públicos, y los europeos estaban modificando sus directivas de contratación pública. Entonces nosotros, para variar, llegamos tarde. Y segundo, tal como dice distintos estudios, la ley de compras públicas es producto de una crisis política, donde lo que pretendía la oposición el año 2003 no era tener una ley de contratos públicos, lo que pretendía era asegurar legalmente que se pagara dentro de 60 o 90 días. Creo que esa es la negociación entre Lagos y Longueira a los proveedores del sector público. Ese es el objetivo, no era otro, no era establecer, y todos se quedaron con esta visión de que lo más eficaz, en vez de tener una ley de contratos públicos y toda la cosa, lo que cuesta cambiarlo, era mejor tener una ley de compras que asegurara una especie de libre concurrencia. Sabemos que no pasa así, y un pago dentro de términos razonables. Sabemos que tampoco pasa mucho, pero esas son las cosas. Entonces, yo la verdad es que veo de forma bastante crítica esta ley, y no solamente en el tema de salud, porque, bueno, el tema de salud nos trae una consideración ético-política. O sea, podemos entender que la prestación de servicios de salud se deben basar, deben estar fundamentados en la libre competencia entre los prestadores de salud, o dicho de otro modo, debe competir los distintos prestadores de salud, público y privado, por quién le vende mejores servicios al Estado. ¿Ese es el sistema de salud? Bueno, si le preguntamos a algunos van a decir que sí, eso es fantástico, otros van a decir que no. Y ahí tenemos a la política de por medio, lo que no nos va a dejar ponernos de acuerdo. Entonces, ahí está, esa hago la advertencia. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico que uno encuentra cuando analiza los estudios sobre compras públicas? Que el sector salud históricamente es el principal usuario de la ley de compras públicas. Y no solo compra parchicuritas, bisturí, sueros, sino que ni siquiera, o medicamentos, lo que más compra son atenciones de servicios al sector privado. Y esto se explica también por ciertas estadísticas. O sea, el 66% de las horas de profesionales de la salud están concentradas en el sector privado, no las tiene el sector público. Un estudio de la Comisión Nacional de Productividad del año 2020 indica que los pabellones quirúrgicos del sistema público funcionan entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. El resto del día están vacíos, en contraposición con los pabellones quirúrgicos del sector privado, que por distintos incentivos, que no viene al caso en este momento indicar, se ocupan más o menos entre 7 de la mañana y 21 horas, o sea, casi 14 horas de funcionamiento versus 4 horas del sistema público. Y ahí estamos dando cuenta de algunos incentivos peligrosos que no solo tiene el sistema de compras, sino que también tiene el estatuto de los profesionales de la salud, que no se ha modificado, ¿ya? Y no pasa por la propuesta que hacen las asociaciones gremiales de obligar a las personas a trabajar exclusivamente en el sistema público, porque eso está comprobado que no da mayores sistemas, sino que pasa por otro tipo de cuestiones, cómo los integramos, cómo establecemos incompatibilidades, etc. ¿Ya? Entonces, el sistema de salud pública, el sector salud es el principal usuario de la salud pública, pero también es el principal incumplidor. No licita, no publica sus cosas en Chile Compra. Cuando lo hace, le vende servicios a la sociedad o a la empresa del director del hospital, al director o sea, el médico se cambia la bata, se pone una bata de empresa y le vende lo mismo que debería estar haciendo por nombramiento de funcionarios, se lo vende ahora como empresa, paga menos impuestos y aumentamos la deuda hospitalaria. O sea, sabemos que la deuda hospitalaria de los hospitales públicos, en parte importante, no exclusivamente, pero en parte importante, se debe a esta doble militancia que tienen muchos profesionales de la salud que se constituyen como empresa, bajan la base impositiva, y en la misma hora le venden servicios de salud. Entonces se produce este problema que se describe en ciertos estudios, de que le dicen al paciente, mire, sabe que si usted se va por el GES lo podemos operar en 2 años, ahora si usted contrata a la sociedad médica que puede operar en el mismo hospital, lo vamos a operar en un mes, pero tiene que pagar más. Entonces estamos produciendo ese tipo de incentivos también un poco perversos, y también tenemos esto que es, como les decía, se da en el contexto que no cumple con la, no contratar con personas relacionadas, con la concurrencia. Las licitaciones siempre tienen un puro oferente que más encima está estrechamente vinculado con el centro médico, y la solución que se da el año 2017 es, para que no sea ilegal esto que estoy describiendo, la ley de presupuesto autoriza hacerlo. Entonces, es una situación compleja. ¿Ya? Bueno, aquí estaba lo que decíamos, bueno, ¿qué es lo que compra el sector salud? Y el sector salud compra atenciones, prestaciones clínicas, principalmente. También compra obra pública, compra remodelaciones, etc. Entonces, ¿cuál fue la metodología para hacer este trabajo? Y la metodología que, sobre todo para esta exposición y estos dos trabajos que ya están publicados,
Bueno, uno es la revisión del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, que funde esta idea de crear un gran código de la salud, que al final no resulta, entonces fusiona tres cuerpos legales que a veces son hasta contradictorios entre sí, que es la ley de, es el DFL 2763, que regula la organización del sistema de salud, la ley 18.469, que regula el ejercicio del derecho de protección de la salud, y la ley de ISAPRES. Entonces están todas mezcladas y con bastantes incoherencias entre sí, y con bastantes imprecisiones terminológicas. Siempre este tema de que son leyes superpuestas que responden a distintos momentos y a distintas etapas políticas. También hay un análisis del decreto con fuerza ley 3680, que es el decreto que regula la celebración de convenios entre los servicios de salud y distintos prestadores que estén fuera del sistema de salud, ¿ya? Y algunos dictámenes de la Contraloría General de la República respecto del asunto. También me tomé el tiempo de ver las licitaciones del FONASA del año 2015, del 2017 y del 2018-2019 respecto de las licitaciones de la Unidad de Gestión de Camas Críticas, entre otras cosas. ¿Y cuáles son esos convenios? Los pedí por transparencia. FONASA, dentro de todo, es bastante buen cumplidor de la ley de transparencia. Yo lo pedí, me escribieron, traigo un pendrive y me lo entregaron. O sea, casi como la pregunta, ¿qué más quiere? No, mire, ¿me puede dar esto? Sí, no te lo doy, firme acá que lo pidió. Hice la misma solicitud a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, siendo que ellos son los que tienen que coordinar la red, y después de 2 años, el Consejo de la Transparencia me notificó que le había ganado un amparo, pero aún así no me entregaron la información. Entonces tenemos esta situación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, al parecer no tiene claridad con quién celebran contratos sus redes asistenciales, a pesar de que la ley le encomienda al subsecretario coordinar las distintas redes. Lo voy poniendo acá. ¿Y cuál es la cuestión? Bueno, esa fue la metodología para construir este trabajo, y voy a hacer algunas cuestiones, presentaciones de, primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los convenios del sistema de salud? Estamos hablando de una discusión que en términos jurídicos, esa es mi formación, es una discusión bastante antigua de cuál es la fuente de una obligación, un contrato, un convenio, y qué es lo que nos dice. El convenio, al menos para el sector público, es un acuerdo de efectos jurídicos entre un organismo público y otro sujeto que puede ser un organismo público o puede ser un organismo privado para un fin común. ¿Ya? Eso es un convenio, es un concepto bastante genérico que no dice mucho. ¿Ya? Esto lo saqué del diccionario panhispánico del español jurídico. Y tenemos nuestro Código Civil. El Código Civil de Chile establece una definición de contrato y de convenio o de convención. ¿Ya? Y aquí los tenemos en los artículos 1437 y 1438, que habla de contratos o convenciones, ya sea convenios, ¿ya? Como fuentes de las obligaciones, lo que crean obligaciones. Y esta es una discusión que, al menos desde el punto de vista del derecho privado, se ha resuelto bastante pacíficamente. Mira, dice, el convenio tiene con el contrato tiene una relación de género y especie. El convenio es el género y los contratos son especies de convenios. Sin embargo, cuando se trasladan estas categorías del derecho privado al derecho administrativo, que es a lo que yo me dedico, se generan ciertas incompatibilidades. ¿Cuáles son esas incompatibilidades? El convenio de la administración tiene como finalidad una labor de cooperación y colaboración, no hay contraposición de intereses, es un fin común. Mientras que el contrato sería una contraposición de intereses y contraprestaciones. Y eso tiene una consecuencia práctica. Si yo catalogo algo como convenio, puedo excluirlo de la aplicación de las normas de contratación pública. Si es catalogado como contrato, entonces tengo que aplicar las leyes de compras públicas. Esa es la consecuencia práctica de esta distinción. Y cuando nace, cuando nace la ley de compras públicas, lo primero que hace el sector salud es tratar de presionar para que no se les aplique la ley de compras públicas. Celebrar convenios diciendo que están al margen de la ley de compras públicas, y la Contraloría lo termina resolviendo en el sentido inverso. Mira, ¿sabe qué? Como hay una transferencia de dineros, esto es una compra pública. Pero la Contraloría no es que esté velando por un fin ideológico, sino que está velando por la transparencia en la ejecución de recursos públicos. Entonces, como les decía, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de esta distinción entre convenio y contrato que recoge la ley? Bueno,
¿cuál es la posición que va a asumir el sector público frente al sector privado? Porque si yo les digo, el convenio es un fin de colaboración, tenemos que asumir entonces que el sector público asume una dirección de determinadas cosas. Si yo le digo que es una compra de servicios, bueno, la compro una cantidad, él lo presta y quedamos satisfechos y no tengo que pedirle nada más a cambio. Y esa discusión ha tenido una consecuencia. O sea, el Tribunal Constitucional, conociendo el caso del protocolo de objeción de conciencia, trata de matar el convenio, precisamente porque no quiere que el sector público coordine al sector privado y lo dirija, le dé estas labores de dirección. Lo que quiere es reducirlo a compras. ¿Y por qué los quiere reducir a compras? Porque uno como comprador, el Estado como comprador, no puede distinguir entre los distintos proveedores, no puede discriminarlos. Entonces el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que es del año 2019, elimina cualquier tipo de convenio o de acuerdo entre el sector público y el sector privado que permita al sector público dirigir la prestación de salud con todas las consecuencias que eso tiene. Y que fue un fallo, probablemente uno de los fallos más malos en términos argumentativos del Tribunal Constitucional, porque mezcla peras con manzana, habla dibuja camellos donde tiene que decir caballos, o sea, es un fallo bastante aberrante desde el punto de vista dogmático. Y lo han criticado al menos gente bastante experta. Dice, mira, aquí no existe algo porque no, y no da mayor explicación. Y tenemos entonces la resolución 156 del Ministerio de Salud del año 2020, cuando llegamos a la pandemia. Y esta es una resolución que ha sido muy celebrada por algunos altos asesores de exclusiva confianza del ministro, que son los que parece que también la redactaron, y que es una definición, y que es una transcripción básicamente de la ley. O sea, ellos se felicitan de haber transcrito la ley. Es una cosa muy típica del gremio. Y que aparece nuevamente este tema del convenio. Bueno, ¿qué es el convenio? Dice que en el artículo 2 bis de la resolución 156 nos aparece esta idea de que el subsecretario de redes asistenciales puede coordinar la red de prestadores públicos y privados, y ahí aparece esta cosa que dan, la red público-privada, COVID-19 y todo. Pero si uno ve la redacción, se da cuenta que la resolución 156 recoge esta idea de que el sector público tiene que pedir por favor al sector privado que lo ayude. Y vean la reacción, por eso lo tengo. Va a coordinar la red asistencial, no la va a dirigir, la va a coordinar. ¿Y cómo la va a coordinar? Dice que miren la cosa, le puede solicitar a los establecimientos públicos y privados que le faciliten. Una cuestión así, estas típicas cosas medias extrañas que tiene nuestra técnica jurídica. Le vamos a pedir por favor sin que se enoje y le vamos a pagar. Y aquí aparece nuevamente este tema. Bueno, ¿qué es lo que se conviene cuando ocupamos un convenio? ¿Se conviene solamente un precio, como quiere creer el Ministerio de Salud y sus altos asesores? ¿O se conviene una coordinación y una cooperación dentro de una red asistencial? Y para eso hay argumentos de peso para los dos lados. El Ministerio de Salud y estos asesores, lo publicaron en una columna, se la juegan porque el convenio sea simplemente un instrumento de pago, recogiendo esta idea de la compra pública. Ahora bien, si nosotros revisamos la ley, tenemos que el convenio es más que eso. ¿Ya? Vamos con la segunda cuestión. Bueno, la segunda cuestión, que es de los convenios y las redes asistenciales. Y aquí tenemos el caso paradigmático que a mí me aparece en este momento. Clínica Las Condes anuncia acciones legales contra el fisco por atenciones de COVID no pagadas. ¿Y cuál era el argumento? A propósito del convenio. FONASA sostenía que Clínica Las Condes no había firmado el convenio para pagarle. Clínica Las Condes no quería firmar el convenio porque entendía que el valor que le iba a pagar FONASA era muy bajo en comparación a los aranceles que él tenía. Y dentro de toda esta discusión por el convenio, que también vamos a ver acá, bueno, la demanda, esto llega a una demanda, es una vieja discusión que ha estado presente en todas las propuestas de reforma que ha hecho este gobierno, que es eliminar los convenios. ¿Y por qué quiere eliminar los convenios? Porque si elimina los convenios también elimina la potestad del FONASA de definir ciertos precios y dejarlo todo en compra pública. Si lo dejo como compra pública, eliminando la facultad del FONASA de establecer los precios por lo que va a pagar por estas atenciones, podemos subir el precio muy artificialmente como ya ha ocurrido en otros casos de licitaciones públicas. O sea, no nos engañemos.
podemos recibir muchas felicitaciones respecto a nuestro sistema de compras públicas, pero tenemos varios informes, sobre todo el de la Fiscalía Nacional Económica, que da cuenta de que los prestadores, que los que se presentan a las licitaciones a veces se ponen de acuerdo, muchas veces se ponen de acuerdo para subir artificialmente los precios que debería pagar el sector público. Y eso es lo que al menos en 3 proyectos de ley que ha presentado este gobierno ha querido imponer. Hay uno que todavía está presente, otros 2 se murieron. Entonces tenemos este tema donde sigue existiendo esta dualidad del convenio, ¿ya? Y tenemos incluso una demanda por varios millones de la Clínica Las Condes al fisco, donde se hace presente esta distinción. Bueno, ¿para qué sirve el convenio? Entonces, vamos, el artículo 17, inciso primero del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, el Ministerio de Salud nos habla de un convenio, pero nos habla de un convenio como la herramienta que tiene el servicio de salud para asociarse con prestadores ya sea públicos, pero que no son dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud, como los hospitales institucionales o los hospitales universitarios de las universidades públicas, y prestadores privados. También con establecimientos los establecimientos municipales que están a cargo del alcalde. Y el convenio es la herramienta que tiene entonces el director de servicio para articular la red donde va a operar su territorio. Entonces, ¿para qué sirve el convenio? El convenio sirve para articular una red de asistencia de prestaciones, una red de atención de salud, ¿ya? ¿Y cuál es el verbo rector? Colaborar y complementarse mutuamente. Esta cuestión, me quedo duplicada esta diapositiva, pero también aparece en la misma ley, por eso les decía que es una transposición con distintas normas, aparece que el convenio, cuando yo reviso las funciones del FONASA, el convenio también es el medio de pago que tiene el FONASA para pagar. Entonces tenemos estas dos funciones. El convenio, por un lado, es una herramienta para crear una red de asistencia, pero el convenio también es un medio de pago que tiene el FONASA. Y ese es el problema que da origen al tema de la Clínica Las Condes. Pero, si nosotros complementamos esto con el Código Sanitario, el Código Sanitario en el artículo 111 al final decide que el convenio, aunque sea de pago que suscribe con el FONASA, es un convenio que está articulando una red asistencial. ¿Por qué? Porque con esta disposición le está dando el carácter de público a estos prestadores, aunque sean privados, que han suscrito el convenio con FONASA, porque los está incorporando, y incluso el Estado, esto es una norma que dice relación con responsabilidad del Estado por casos de atención médica. Dice, bueno, el Estado se hace responsable por las atenciones derivadas de estos convenios. Entonces, si el Estado se está haciendo responsable por la actuación incluso de privados, bueno, entonces también tenemos que entender que esos privados, por alguna razón, están siendo incorporados en esta red de salud y el Estado va a responder por ellos. No solo porque son prestaciones GES, sino porque también se trata de que en virtud de estas prestaciones GES, el Estado está construyendo una red de asistencia específica con motivo del GES. ¿Ya? Y por eso el Estado va a responder. Pero también aparece otro tipo de convenio específico en el DFL1, que son los convenios de libre elección. Estos convenios que pueden suscribir los profesionales y los centros de salud con FONASA para prestar atenciones en modalidad libre elección, con una modalidad más baja y con un arancel prefijado, que también va dando cuentas de este tipo de cosas. Y este también constituye una especie de red especial o de subsistema especial, en el virtud del cual las personas pueden acceder a atención especializada saltándose la lista de espera en el caso que puedan pagar, lo que genera también otro tipo de discusiones. ¿Ya? Vamos con la tercera cuestión, bueno, lo que nos ocupa. Ya que estamos hablando de prestadores privados realizando una actuación pública, tenemos que hablar entonces, bueno, ¿qué es el servicio público en este caso? Sabemos que las actuaciones públicas en materia de asistencia sanitaria se califican como actividades de servicio público. Yo no me meto en el tema de qué es el servicio público, una discusión de largo aliento, que por más que discutamos no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué es el servicio público? Al menos la ley, el DFL1 del 2005, dice que se trata de una actividad prestacional. Es una actividad prestacional. Y en el caso de la que puede ser asistencia social, sanidad, educación, pero en el caso específico de la salud, se refiere a financiamiento y a prestación de servicios. Y están encomendadas a un poder público. En el caso del financiamiento se le encomienda a FONASA,
y en el caso de las prestaciones a los servicios de salud, ¿ya? Y esta es una configuración teórica que nace en Francia y que nos permite dar una especie de vocación solidaria que tendría el derecho, una vocación comunitaria, para articular una organización administrativa, pero no para darle órdenes a los particulares, a los ciudadanos, sino precisamente para darles asistencia y colaborar y corregir ciertas situaciones y circunstancias que son propias de la convivencia, como el acceso a la salud, ¿ya? Entonces, ¿qué lo tenemos? En materia de asistencia sanitaria se califican como actividades de servicio público, principalmente, les decía, se me repitió, principalmente financiamiento y prestación. Ahora bien, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nuestra constitución vigente no dice eso. Nuestra constitución vigente solamente se refiere a la elección del sistema de financiamiento y le da preeminencia, de acuerdo a la redacción, a un sistema privado. De hecho, el gran problema que tiene el decreto ley 2763, que es el capítulo primero del DFL1, es que se constituye un sistema público como una especie de sistema residual para quienes no pueden pagar el sistema privado, y en la práctica termina siendo el sistema mayoritario, porque nos damos cuenta que el 80% de la población no puede pagar el sistema de salud, y por eso está en FONASA. Y ahí nos vamos dando cuenta de que este diseño original no funcionó. ¿Bien? Entonces, eso es lo que decía, la actividad principal que se la jugaba la Constitución en materia de servicios públicos era el tema del financiamiento para quienes no podían pagar, que en la práctica termina siendo el 80% de la población. Y aquí tenemos un problema de discusión política. Bueno, ¿qué es lo que queremos cambiar cuando hablamos de servicios públicos en materia de salud? Aquí estamos hablando de este tema de los convenios. Bueno, la propiedad de los establecimientos, cuando hablamos de que todos los establecimientos deberían ser del Estado si queremos asumir un sistema de salud a lo británico. Pero tenemos el otro problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la libertad de trabajo, que también está asegurada por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos respecto de los profesionales de la salud? ¿Vamos a obligarlos a todos a trabajar en el Estado? Como pretende esa ley, la ley única de funcionaria, esa propuesta que se ha hecho. Y lo tercero, que estamos obviando en este tipo de discusión cuando hablamos en el tema constitucional, ¿qué va a pasar con el financiamiento y la prestación y con la regulación? ¿Qué potestades tiene que tener el Estado en materia de salud pública? Que no pueden seguir siendo esas actividades preferentes, pero siempre encomendándoselas al mercado. Sobre todo porque nos hemos dado cuenta que al final del día, el sistema público de salud en actividades de prevención y de promoción de la salud es bastante eficaz. A lo mejor nuestro problema sigue siendo la prestación de servicios clínicos, pero en materia de prevención y promoción seguimos siendo eficaces. Lo podemos ver en tema de vacunación, que funciona casi con piloto automático. Hay que vacunar a la población y como que algo pasa que todo funciona. Una cosa extrañísima. Tenemos que reducir las listas de espera y ahí todas las cosas se complican. Y vamos entonces con la cuarta cuestión para ir terminando. Bueno, ¿qué es la red? Y podríamos aplicar, que en eso estoy lo que estoy trabajando ahora, podríamos aplicar esta novedosa teoría de red, que no es tan novedosa, a la red asistencial, y si la aplicamos, bueno, esa es la hipótesis que da título al trabajo. Entonces, ¿cómo entenderíamos este convenio? Los convenios que están existiendo. Bueno, yo les hablaba de redes asistenciales. Las redes asistenciales, dice el Ministerio de Salud, son organizaciones del conjunto de los prestadores de salud, que están vinculados entre sí. Y el propósito de la red asistencial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es incorporar a los distintos actores para cumplir este fin común. Entonces, ¿cómo deberíamos entender el convenio? Si lo entendemos desde la teoría de redes, a lo mejor vamos a empezar a entender el sistema de salud o las redes asistenciales de cada servicio de salud como pequeños subsistemas y ver los tipos global de interacciones. Entonces, el convenio que se quiere eliminar para dejarlo como simplemente un contrato de compra, se termina transformando en una especie de conexión, una arista entre los órganos de financiamiento, los órganos reguladores y los prestadores públicos con los colaboradores privados. Y estos convenios van estableciendo distintos grados de conexión. ¿Por qué el subsecretario de Salud, o sea, no, el subsecretario de Redes Asistenciales tenía tantas potestades respecto de las camas críticas COVID? No porque la ley se lo permitía, sino porque FONASA con la unidad de gestión de camas críticas del Ministerio de Salud,
había puesto en sus licitaciones ciertas cláusulas contractuales que le permitían a la unidad de gestión de camas críticas monitorear el sistema y darle instrucciones a los distintos prestadores privados de usted me recibe este paciente, usted me recibe este otro paciente, trasládeme a este paciente, etcétera. Eso no estaba en la ley, estaba en los convenios. Y incluso en la licitación del año 2018, el ministro de Salud de la época quería eliminar esta potestad porque encontraba que era una carga muy injusta para el sector privado. Bueno, él había sido gerente, el primer ministro de Salud, del que estoy hablando, no fue el segundo que le tocó la pandemia, sino el primero, él también había sido gerente de una clínica importante, entonces él encontraba que se le pagaba muy poco. Y lo dice, de hecho lo pone en los argumentos de la resolución que abre la licitación, dice que hay que recalcular, y citando un trabajo del mismo, de lo poco que le paga el FONASA a estos prestadores privados, y las cargas excesivas que les estaría poniendo. Una cuestión bien peculiar. ¿Ya? ¿Y cuáles son los desafíos jurídicos que presenta? Con esto termino. Bueno, tenemos ciertos desafíos jurídicos que se abren también respecto de la discusión constitucional. Primero, la definición de un modelo de salud como manifestación de un modelo de un régimen de bienestar propio del país. Ya no podemos seguir confiando en esta forma que está configurado como una especie de financiamiento y de mercantilización del bienestar como fue planeada la Constitución del 80. Pero hablar de un modelo de salud implica asumir ciertos desafíos del Estado y reconciliarnos también que los modelos añejos, sistema Beveridge o sistema Bismarck, ya están desfasados, porque el bienestar y la sociedad y las necesidades de la sociedad van avanzando. Y a lo mejor tenemos que ir a buscar otro tipo de modelos y otro tipo de sistemas más acordes con la realidad actual. Sobre todo dándonos cuenta que ha existido una convergencia en los últimos 30 años en dos sentidos, en mercantilizar mucho la prestación de servicios, pero también darle un componente solidario bastante fuerte en materia de cobertura. ¿Y cómo nos vamos a reconciliar con eso? Segundo, ¿cómo vamos a integrar los prestadores en una gran red? Ese es el desafío. La red COVID-19 funcionó porque había una unidad de gestión de camas críticas que se crea el año 2009, que entra en funcionamiento el 2010 y que empieza a hacer licitaciones en convenio con el FONASA, coordinada con el FONASA, cómo se va a pagar, y que le da facultades a esta unidad para coordinar los mecanismos de cama, de las distintas, el monitoreo de camas y de información en tiempo real, pero esa red de prestadores siempre ha sido muy criticada, tanto por la izquierda sanitaria, por llamarlo de alguna manera, porque dice que es una forma de privatización encubierta, y por la derecha sanitaria, por esto que yo les decía, bueno, que es imponerle demasiadas cargas, demasiados gravámenes al pobre sector privado que a duras penas lucha por prestar sistemas de salud. Y eso también implica regular y redefinir, bueno, ¿qué vamos a hacer con prestadores con y sin fines de lucro? ¿Les vamos a dar el mismo tratamiento que le da el actual sistema de salud? ¿O vamos a entrar a distinguir? Y en tercer lugar, bueno, ¿qué tipo de marco regulatorio queremos? ¿Un sistema enfocado en la prestación, un sistema enfocado en el funcionamiento, un sistema enfocado en la regulación, etcétera, en la provisión de servicios? ¿Y cuáles van a ir siendo los distintos entes que le vamos a dar? ¿Y con qué nos vamos a reconciliar? ¿Vamos a seguir con esta coexistencia tan difícil entre los distintos servicios de salud regionales y el Fondo Nacional de Salud, y que tienen tantas peleas, o nos vamos a reconciliar con uno por sobre el otro que ejerza realmente la autoridad sanitaria y sobre todo la coordinación de la prestación de salud, que también depende, y si estamos dispuestos a despolitizar la prestación de la salud y darle una mayor preeminencia a la ciencia, no al gremio de los médicos, a la ciencia, ¿ya? Porque también los médicos, cuando han tenido a cargo la salud de este país, con el Servicio Nacional de Salud del año 52, tampoco fue un sistema tan bueno, y era un sistema bastante segmentado, por algo que existía Sermena que era mucho mejor. Y el conflicto de la unidad popular con el colegio médico precisamente se da porque, en virtud de un convenio, el gobierno obliga a los médicos del Sermena a trabajar en el Servicio Nacional de Salud. Eso no hay que olvidarlo. O sea, ¿hay que darle preeminencia a los expertos en salud? Sí. ¿Hay que dejarlo en manos gremiales? Probablemente no. Y lo último, que es un desafío jurídico, bueno, ¿cómo nos vamos a reconciliar con el pago y el financiamiento de estos sistemas? Creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Y eso.
Muchas gracias, Sebastián. Estuviste justo en el tiempo, así que muchísimas gracias también por esa preocupación. Continuemos entonces ahora con la presentación del profesor Félix Hernández. Félix, por favor. Gracias, Gustavo. Voy a presentar. Se ve bien, ¿no? Sí, Félix, bien. Bien, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí en este panel. Y bueno, el colega que recién expuso, gracias porque va en concordancia también con lo que él habló. Obviamente lo mío es mucho más simple, pero el colega le da todo un tratamiento jurídico, administrativo, que a nosotros como administradores públicos nos da mucho sentido. También nosotros no somos médicos, no somos especialistas, eh, por lo tanto hay mucha terminología en medicina que probablemente no ocupemos. Bueno, mi presentación también se enmarca en mi proyecto doctoral. Yo estoy haciendo un doctorado en ciencia de la administración en LUSACH. Y bueno, si hablamos de una crisis, ¿no? Sin duda Chile está enfrentando muchas crisis, partiendo por la crisis, ¿no es cierto?, del estallido social, y que a los meses después del estallido social se nos viene otra crisis, que es la crisis sanitaria, ¿no? Una crisis inesperada, una crisis que fue espontánea, que es foránea, que nadie pudo controlar, ¿no? Y esa crisis golpea a todo el mundo, no tan solo en lo sanitario, sino que en lo económico, en lo político, en el tránsito aéreo, desde lo más mínimo hasta lo máximo, ¿no? La crisis sanitaria ha afectado al mundo entero. Entonces, frente a este tema de las crisis, el título de mi proyecto de tesis dice así: las crisis como oportunidades para implementar reformas institucionales. Y el estudio de caso, porque uno, bueno, ve que esa es la teoría, ¿no? Las crisis como oportunidades para reforma. Hay toda una discusión teórica que voy a presentar ahora, ¿no? De que se plantea en la teoría de que las crisis son oportunidades para que las instituciones públicas tomen estos fenómenos y hagan transformaciones en sus políticas públicas, en su institucionalidad. Y cuando también, por el contrario, cuando los estados, cuando los gobiernos no toman en cuenta en las crisis o manejan mal, la crisis aumenta hasta transformarse en un fenómeno ingobernable, ¿no? Entonces, el estudio de caso donde bajamos la teoría es sobre cómo el Estado de Chile reaccionó a la crisis sanitaria, y hay una política que ahí en el doctorado uno habla del gap, ¿no? Donde hay un nicho de investigación donde uno puede hacer un trabajo interesante. Se abre un nicho muy específico respecto a la implementación de la política de unificación de camas críticas producto del COVID-19, donde, como decía el colega, que esto ya se está implementando en Chile, pero, pero en esta oportunidad es distinta. En esta oportunidad el Estado toma control de los recursos público-privados, ¿no? Y ahí está el gap, lo que se llama, ahí está el espacio de investigación. Entonces, mi pregunta de investigación dice así, ¿no? ¿Es la política de unificación de camas críticas una medida efectiva para enfrentar las crisis sanitarias? ¿Por qué esta pregunta? Porque esta novedad que hace el Estado chileno de centralizar en una unidad pública como es la UGSC, dependiente del Ministerio de Salud, podría ser una medida que rompe el modelo público-privado tradicional chileno, ¿no? Nosotros, si hay público acá extranjero, nosotros tenemos una mirada sumamente privatizadora de incluso los servicios básicos que puede entregar el Estado, que lo vamos a ver más adelante. Y uno de ellos del Estado, del salud, ¿no? En Chile tenemos una inversión muy fuerte del sector privado, y hay una separación marcada entre lo público y lo privado, sobre todo en salud, ¿no? Y la gran diferencia, como ya planteaba, es de que el Estado en esta gran crisis toma control también de los recursos privados, como son las camas críticas, o más bien las camas UCI,
¿no? Entonces, esta pregunta de investigación nos abre una ventana de oportunidad para, de alguna forma, contribuir al debate académico, debate político también, si el Estado tiene que cumplir un rol más protagónico frente a crisis, ¿no? Futuras crisis, ¿no? Crisis totalmente inesperadas. Nadie sabe si puede venir otro COVID. Nadie sabe, por ejemplo, nosotros somos un país sumamente afectado por cambios climáticos, por terremotos, etcétera. Entonces, frente a una futura crisis, esta pregunta de investigación también nos puede ayudar a ver si el Estado tiene que cumplir un rol más activo frente a las crisis. Bueno, primero vamos a hacer también, ahora vamos a pasar al estado del arte. ¿Qué es lo que sabemos, no? Primero haciendo un análisis general, el sistema o el seguro de salud chileno tiene 4 componentes. Tiene uno estatal y uno privado principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, del Estado surge la Fuerza Armada y FONASA, ¿no? El Fondo Nacional de Salud, que es el famoso FONASA. Fíjense ustedes que FONASA cubre el 76% de la población chilena, ¿ya? Y la Fuerza Armada, que sus cotizantes y sus asegurados son netamente personas ligadas al ejército, a la marina, a la Fuerza Aérea, Capredena, etcétera, cubre el 4%, y el 17% es cubierto por el seguro de salud privado, ¿no? Más un 3% que son las mutuales. Las mutuales se ligan a aseguradoras respecto a áreas de trabajo, ¿no es cierto? Pero principalmente, fíjese que hay una gran diferencia, ¿no? Recién el colega hablaba mucho del sector privado, pero el sector privado cubre una parte mínima de la población, ¿no? Que es un 17%, y el 76% lo cubre FONASA. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, también comentarle de que en Chile se descuenta un 7% al seguro de lo que uno trabaja, ¿no? Se descuenta un 7% a la aseguradora. Y la diferencia de la ISAPRE con FONASA es que la ISAPRE ofrece, ofrece paquetes, ¿no? de aseguramiento que generalmente sobrepasan ese 7%. Entonces, esa persona o un cotizante ISAPRE no paga el 7% de sus remuneraciones, sino que generalmente paga un 10, paga un 12, paga mucho más por un paquete que le entrega, ¿no? la aseguradora ISAPRE. También la discusión académica es que efectivamente lo que encontramos en la bibliografía es que las ISAPRES tienden a tener hay una opinión generalizada de que las ISAPRES tienen mejor cobertura en términos de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Una persona hospitalizada en una clínica privada tiene mayor probabilidad de salir con vida y en menor tiempo que una persona hospitalizada en un hospital público. Pero también ahí la literatura nos advierte de que hay variables de control que se llaman estadística que no se toman en cuenta, porque no es lo mismo una persona que se hospitaliza, por ejemplo, en Santiago y que está a media hora de la clínica Las Condes, a una persona, por ejemplo, yo soy de la quinta región, una persona que sea, por ejemplo, de Cabildo, en llegar a Quillota, en llegar al hospital de alta complejidad más cercano son 1 hora y media. Entonces, los hospitales públicos atienden a una población demográficamente muy distinta, socioeconómicamente muy distinta. Entonces, también la literatura nos habla de que en salud existen variables socioeconómicas que afectan también la esperanza de vida, ¿no? De hecho, también se desmiente en literatura de que en Chile tenemos una esperanza de vida aproximadamente de 78, 79 años los hombres y 82 años las mujeres. Pero también ahí, respecto a qué población demuestra, porque es muy probable de que esa esperanza de vida disminuye en los sectores rurales. Esa esperanza de vida probablemente disminuye en los sectores socioeconómicos más bajos, ¿no? Entonces, esa es la realidad más o menos de nuestro seguro de salud, ¿no? Existe uno público y uno privado preferentemente. También existe, acá mi profesora de guía de tesis, Denise Lazor, ella está a cargo de un centro experimental en la USACH,
Y se han hecho análisis estadísticos bueno, de una de las políticas públicas más grandes que ha tenido Chile, que es la incorporación del Plan Auge o llamado GES, ¿no? Sin duda es un cambio total, ¿no? En el seguro de salud pública chilena, implementado en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ustedes ven acá a la izquierda, hay un cuadro demográfico que muestra el Chile con mortalidad prematura en salud se relaciona a toda mortalidad, por ejemplo, por una enfermedad, por accidente, antes y después del plan auge. Si ustedes se fijan, antes del plan auge, está para hacerlo más simple, en color rojo, significa que existen altas tasas de mortalidad prematura. Posterior al plan auge, como vemos acá en el 2015 que se hace este estudio, vemos que hay un impacto estadísticamente significativo en la reducción de mortalidad prematura, ¿no? Entonces, un poco lo que nos dice Denise ahí, que es mi profesora, que también está en la tesis doctoral, es de que efectivamente las políticas públicas en salud han tenido efectos positivos en reducir la tasa de mortalidad prematura. Bueno, y acá hay un cuadro estadístico, ¿no? de correlación y regresiones, donde ella plantea, si ustedes se fijan, acá en la primera columna están las variables, ¿no? Está la variable del plan auge y también están variables socioeconómicas, ¿no? Como es la pobreza multidimensional, la carencia de educación. Lo que ella dice es muy importante para toda persona que quiere investigar en salud, de que nosotros no podemos obviar las variables socioeconómicas en salud. No se puede entender el éxito o no éxito de una política pública si no incorporamos las variables socioeconómicas en salud, ¿no? ¿Y qué entendemos por variables socioeconómicas? Educación, vivienda, acceso a servicios, pobreza, incluso también se incorpora el género también, ¿no? Como variables para determinar y entender ciertos fenómenos. Entonces acá ella plantea una hipótesis, ¿no? La hipótesis que ella plantea es de que a mayor financiamiento se reduce la mortalidad, hay una correlación negativa. Entonces, como vemos, ahí en la primera variable plan auge vemos de que hay relaciones negativas, es decir, de que a mayor financiamiento, a medida que aumenta el financiamiento, cae la mortalidad, ¿no? Hay una relación negativa entre mayor financiamiento en el plan auge y reducción de mortalidad prematura. También vemos en la revisión bibliográfica de que el año pasado ya existen estudios, aquí hago un paréntesis, ¿no? Esta crisis del COVID-19 es reciente, entonces la literatura y los investigadores, esto en tiempo real, ¿no? Lo bueno es que está leyendo paper del año 2020, del año 2021, como nunca antes visto, se han abierto bases de datos, se comparten bases de datos. En Chile existen interesantes bases de datos de universidades, el mismo Estado a través del DEIS, entrega bases de datos, y eso también genera un autocontrol, ¿no? Porque también había una discusión de qué tan reales eran los datos que entregaba el Ministerio de Salud, pero de alguna forma, como hay control de centros de investigaciones, de universidades, de la prensa, los datos están. Lo bueno es que para los que investigan cuantitativo, los datos están disponibles. Bueno, obviamente hay que analizarlo, hay que purificarlo, pero los datos están, ¿ya? Y, por ejemplo, el año pasado ya se hizo una pequeña investigación, y como ven ustedes en el cuadro A, ¿no? La proyección de mortalidad prematura en un año normal, que está observado en esos puntos cortados que se ven abajo, y versus la observación real producto del COVID-19, si se fijan ustedes, la primera ola de COVID que tuvimos en Chile, que nace a mediados de abril y termina a principios de septiembre, es brutal, ¿no? Y eso que esa ola es menor a la que tuvimos este año en el invierno, ¿no? Que tuvimos tasas históricas de ocupación de camas, de mortalidad, etc. Y hablando de variables socioeconómicas, si ustedes se fijan en el cuadro a la derecha, en los dos cuadros a la derecha, acá está en la provincia, aquí está el Gran Santiago, ¿no? Acá está el Gran Santiago. Y las comunas que están en verde significa que tienen mayores índices económicos,
y son las comunas del rechazo también, para que lo entendamos mejor. Las comunas del rechazo que a la vez tienen mayores índices de bienestar socioeconómico, fíjense ustedes que tuvieron menor impacto tanto en infección de COVID-19 como en mortalidad. A diferencia de las comunas, del resto de las comunas, sobre todo el sector sur de Santiago, que tiene mayores vulneraciones socioeconómicas, las tasas de contagio de COVID-19 y de mortalidad de COVID-19 son brutalmente altas en comparación a las tasas de las comunas de mayor ingreso, ¿no? Y eso también lo comprobamos en los gráficos que están al costado, ¿no es cierto?, donde vemos, por ejemplo, que a mayor nivel socioeconómico, menor nivel de contagio. No significa que no se contagiaron, significa, y son cosas lógicas, ¿no? En las comunas de mayor ingreso existe mayor distanciamiento social, existe el teletrabajo, ¿no? A diferencia de los sectores socioeconómicos bajos, donde el acceso al teletrabajo es mucho menor. Y en realidad tener un contrato laboral es mucho menor. Entonces, todas esas variables socioeconómicas se repiten en el COVID. O sea, la gente más pobre se contagia más y muere más, a diferencia de la gente con mayores recursos económicos. Bueno, repito con esto porque este discurso tiene que validarse con datos, ¿no? Y un poco lo que hace también lo que uno intenta, y dejo la palabra intenta hacer. Bien, el colega un poco también adelantaba, ¿no? El Estado chileno actúa relativamente rápido, ¿no? Chile ya tiene experiencia, en saturación de camas. Y eso lo podemos ver en lo que se habla en medicina por olas, ¿no? Por olas de crisis, de contagio. Por ejemplo, nosotros todos los inviernos tenemos crisis sanitaria con la influenza, el virus sincicial, ¿no? Pero que son estacionarias, son crisis estacionarias. Entonces, el Estado chileno, así como las vacunas, nosotros tenemos cierta experiencia en contener la saturación sanitaria. Pero obviamente el COVID-19 rompe esa lógica, la rompe totalmente. La UGCC, que es la Unidad de Gestión de Camas Críticas, actúa desde el año 2008, y lo que hace la UGCC, como decía el colega en la presentación anterior, es que cuando existe una alta demanda por acceso a cama, recurre al sector privado para bajar la tensión de ocupación de la red de salud pública. ¿Y cómo lo hace? Como decía el colega, licitando. Entonces, de hecho, hay otra discusión, ahí podría haber otro gap de investigación de cómo se ha enriquecido, ¿no? Cómo han aumentado las arcas de financiamiento el sector privado, ¿no? Gran parte, cuando vemos al ministro Mañalich también diciendo, ¿no? La lista de espera han acabado. Bueno, eso no es necesariamente por fortalecer el sector público. Eso ha sido porque se ha derivado, se ha licitado, se ha externalizado en el sector privado gran parte de los auges, gran parte de las hospitalizaciones, ¿no? Hay un gran negocio oculto ahí que podría ser para otra investigación, que probablemente ya la hay, pero que también sería interesante investigarla más a fondo. Pero entonces la UGCC licita cuando existe saturación, pero el sector privado nunca pierde control de su cama, ¿no? Porque de alguna forma la licita, depende de él. La clínica dice cuántas camas quiere licitar. La diferencia con la UGCC de 2020 es que la UGCC, a través de la resolución exenta 208 y 248 que se hacen en abril y mayo del año 2020, la UGCC toma el control total y centralizada de toda la red pública privada, de todas las camas críticas de las clínicas privadas, de las Fuerzas Armadas, de las mutuales, ¿no? Y como decía el colega, la UGCC lo que hace es centralizarla, y desde el centralismo estatal deriva a los pacientes. Y las resoluciones dicen de que aquello debe ocurrir cuando aquello, no sé si se fijan en el gráfico, no está muy grande, pero los puntos amarillos que ustedes ven es cuando existe menos del 80% de saturación de camas críticas. Cuando se supera el 80%, que fíjense ustedes que es en toda la pandemia, en realidad esto fue menos de un mes de que las camas críticas estaban menos del 80%.
En el resto del periodo del año 2020, desde que se inicia la pandemia, el sistema de salud ha estado colapsado. Incluso en los periodos más críticos se habla de una saturación total de un 100%. Obviamente el Ministerio de Salud dice siempre un 98%, pero bueno, en estadística de repente un 0,05 puede hacer la diferencia, ¿no? Pero, o un 0,5, ¿no? Pero veíamos muchas entrevistas donde llegamos al 100% de saturación. Entonces la UGCC tuvo gran trabajo en esta pandemia y es mi investigación, ¿no? De cómo, acá está el gap, ¿no? Lo repito constantemente, de que en esta oportunidad el Estado toma control también de los recursos privados. Les paga, ojo, no es que no les pague, no es que no licite, igual les paga, igual compra la cama, pero estandariza los precios y toma control, ¿no? Toma control de la totalidad de camas, y de hecho también ahí hay unos papers también de un abogado donde también, bueno, qué tan real fue esto, ¿no? Y es parte de la investigación, ¿no? Qué tanto esto se cumplió, ¿no? Qué tanto se cumplió la norma. Bueno, pasando ya, es más o menos el estado del arte que se llama en el doctorado, haciendo una revisión bibliográfica que uno lee mucho. Pasamos a la teoría, ¿no? Porque la teoría nos va a dar paso a la hipótesis más adelante para investigar. Bueno, en la teoría nosotros podemos notar, lo hice muy simple, ¿no? ¿Verdad? La teoría pueden ser muchas páginas, pero ¿qué es lo que queremos primero? Si ustedes se fijan acá, hay unos cuadros. Primero tenemos que entender que esto es básico, la sociedad y los estados son complejos, sobre todo las sociedades democráticas. Existe una correlación de tensión siempre del sector privado, la sociedad civil con el gobierno. O sea, los estados y las sociedades son complejas, es cosa de lo que está pasando en Chile, ¿no es cierto?, con el estallido social, cada generación tiene algún problema, existen múltiples demandas. Entendiendo de que las sociedades tienen dinamismo, también entendemos de que las crisis siempre las crisis van a estar ahí, latentes en cualquier situación. O sea, nunca podemos hablar de una estabilidad total. Siempre van a haber crisis como externa, como un terremoto, como una crisis interna, como el estallido social, como un desastre natural, o como algo inesperado y extranjero como es el COVID-19, ¿no? O sea, los estados, que son complejos en sí mismos, además siempre van a tener una crisis rondando, ¿no? Y eso se puede resumir en una cosa que se llama la teoría de las oportunidades. La teoría de las oportunidades, como repetí al principio, como decía en el principio, la teoría de la oportunidad es lo que nos dice es de que toda crisis abre una ventana de oportunidad o un espacio de oportunidad para que los estados entiendan, lean, interpreten la crisis y de esa manera coloquen, implementen políticas públicas. ¿Con el fin de qué? De solucionar la crisis, ¿no? A veces las crisis son oportunidades de mejora, ¿no? Son tensiones de mejora, es como el proceso de acreditación. El proceso de acreditación nos permite la autoevaluación, que se llama, ¿no? De admitir nuestros errores, nuestras falencias para mejorarlas. Lo mismo con la teoría de oportunidades. Entonces, si eso lo bajamos en la práctica, la pandemia del COVID-19 genera una crisis. Nadie puede negar que la pandemia genera una crisis multivariable, ¿no? En lo económico, en lo laboral, en lo político, etcétera. En Latinoamérica, sabemos, bueno, en el mundo entero. Y esta crisis, yo la voy a enfocar al sistema de salud, lo que genera es que el Estado responda ¿cómo? ¿Cómo el Estado responde en Chile a la crisis del COVID-19? Por lo menos en esta área de salud responde de muchas maneras, ¿no? Una puede ser las vacunas, pero en mi investigación lo que yo quiero investigar es cómo el Estado enfrenta la saturación de camas críticas, porque esa es la cama crítica donde existe la esperanza de vida, ¿no? Es en ese punto último donde aumenta la mortalidad o disminuye la mortalidad, ¿no? Y que sabemos que es un tema muy sensible. Bueno, ¿eso qué nos da como resultado? Nos da como el gap que yo encuentro acá, es de que la política con que responde el Estado da como resultado tensionar el modelo administrativo de recursos público-privados, lo que ya hablaba recién, ¿no? La UGCC centraliza en sí mismo todas las camas UCI de la red hospitalaria, pública-privada. Aquí no me quiero alargar mucho, pero esto no es por si acaso, ¿no? Esto responde a un modelo económico.
El modelo de administración pública-privada responde a un modelo de libre mercado, que no tan solo uno puede entrar lo de la ideología, ¿no? En la tesis yo ahí escribo, de hecho escribí un paper hace poco sobre ese tema, recomendado por el Banco Mundial, recomendado por el Fondo Monetario Internacional, incluso por los objetivos del milenio y los objetivos al 2030 también se habla, ¿no? Que los países en vías de desarrollo, si el Estado no puede suplir todas las necesidades sociales, debe recurrir a lo privado. Pero también existen críticas sobre esto. Bueno, acá está la nueva gestión pública, ¿no? que nosotros como AP siempre la estudiamos, en algún momento sale esta nueva gestión. Y que el modelo de nueva gestión pública es un modelo neoliberal de la administración del Estado, ¿no? Donde hablamos de externalización, donde hablamos de carrera funcionaria, donde planteamos muchas veces de que el Estado tiene que al Estado y a la administración estatal le incorporamos técnicas al sector privado, pero por otro lado también la teoría nos habla de que existe una crítica. Y la crítica más contundente es que la nueva gestión pública no es capaz de responder los problemas a largo plazo. Sí responde a los problemas de corto plazo, pero entendemos de que las sociedades son, al ser complejas y dinámicas, los problemas de son a largo plazo. Entonces, podemos mejorar la salud, podemos, como dijo el ministro Mañalich, reducir la lista de espera, pero la pregunta es, ¿con eso solucionamos los problemas reales de salud en Chile? ¿No? Entonces existe una tensión entre la nueva gestión pública y muchos autores que la critican, como lo que vemos acá, incluso la respuesta que hace el Estado en un gobierno neoliberal como el de Piñera, es una respuesta más bien, es una respuesta centralista del Estado. Fíjense que ahí también hay un tema que hace ruido, ¿no? Porque uno esperaría que quizá un gobierno socialista hubiera hecho sin ningún problema esto, pero lo hace un gobierno también y encabezado por Mañalich, que también esto fue filmado por él, ¿no? Después salió, pero fue filmado por él. Continúo. Bueno, y aquí nos pusimos fome, porque aquí yo planteo 3 hipótesis para investigar, ¿no? Después del marco teórico vienen las hipótesis. Entonces, las hipótesis que yo quiero comprobar son, 1, unificar y centralizar todas las camas de la red de salud público-privado en un organismo público como es la UGCC ha permitido enfrentar de forma efectiva la sobredemanda de hospitalizaciones provocada por la pandemia del COVID-19. ¿No? La hipótesis 2 que quiero comprobar es, se espera que la unificación de camas críticas haya permitido el acceso universal e igualitario de toda la población en la red hospitalaria sin discriminar pacientes por seguro de salud asociado. Y tercero, yo quiero comprobar compartir con el sector privado la administración del sistema de salud durante una crisis sanitaria genera desigualdades socioeconómicas en términos de acceso y mortalidad prematura. ¿No? Las hipótesis son claves para nuestro análisis cuantitativo. Y la hipótesis acá nos lleva a un tema que se llaman de las variables, ¿no? Entonces acá lo que yo quiero hacer son correlaciones y regresiones sobre una variable independiente que vendría siendo la gestión centralizada y no centralizada, ¿no? La variable independiente afecta a la variable dependiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gestión centralizada y no centralizada de alguna manera disminuye o aumenta la cantidad de recursos hospitalarios disponibles. La gestión centralizada y no centralizada afecta los niveles de acceso y distribución de camas. Y como hablaba en un principio, también variables socioeconómicas. La variable gestión centralizada y no centralizada, ¿cómo afecta, ¿no? Los tiempos de espera, el acceso a las camas críticas, etcétera, ¿no? Entonces acá encontramos nuestra variable independiente con variables dependientes, que ahí vamos a hacer los modelos para aplicar modelos cuantitativos, ¿no es cierto?, de regresión y correlaciones para ver y comprobar la hipótesis, ¿no? La hipótesis que yo planteo acá tiene que ver con nuestras variables. Nuestro campo va a ser nuestra población y muestra. Bueno, bien tentativo lo que quiero hacer. Son las 3 grandes urbes de Chile, el Gran Santiago, el Gran Valparaíso y el Gran Concepción, que concentran la mayor cantidad de población a nivel nacional y que también concentran gran parte clínicas privadas y públicas, ¿no? También acá voy a hacer un modelo mixto, y aquí también entro en lo quali, porque también considero que los datos no pueden interpretarse sin realizar, obviamente, bueno, una recopilación jurídica administrativa de los textos, pero también es necesario entrevistar
también es necesario entrevistar a los actores clave, ¿no? Como son los directivos del hospital. O sea, todo lo que he hablado suena muy bien, pero ¿se cumplió o no en la realidad? Entonces voy a aplicar entrevistas semiestructuradas, después las vamos a saturar a través de un software que se llama AtlasT, ¿no es cierto?, que nos permite codificar respuestas, después existe una saturación que se llama, y esa saturación me va a dar, ¿no es cierto?, resultados más claros en lo quali para complementarlo con lo quanti. Y eso nos va a permitir también responder objetivos de investigación, ¿no? Que son los siguientes. Yo lo que quiero hacer como objetivo general es evaluar, como yo dije en un principio, evaluar el impacto del cambio en la política de asignación de camas durante la gestión de camas críticas, ¿no? O sea, ¿esto sirvió o no sirvió? Y para eso vamos a hacer todo este tema de quali y quanti. Bueno, objetivo específico, ya lo planteé, pero principalmente, y con esto termino, el objetivo C. Mi investigación lo que pretende es contribuir al debate sobre la administración de recursos público-privados al sistema de salud cuando se enfrentan crisis sanitarias. Este fenómeno único que ha pasado con el COVID-19, que el Estado centralice los recursos público-privados, va a contribuir a un debate, ¿no?, de si el Estado tiene que cumplir un rol más preponderante, si ante futuras crisis el Estado va a actuar igual o no. Y bueno, y para eso vamos a hacer todo este análisis estadístico y con eso también la entrevista, y esperamos que todo lo que he contado llegue a buen punto en algún momento en la tesis doctoral. Gracias, Gustavo. Gracias, Félix. Muchas gracias, Sebastián, por sus exposiciones. Y ofrezco la palabra para realizar preguntas a nuestros expositores. O sea, yo tengo solo dos preguntas, pero súper prácticas para Félix. El paper que dijiste que habías publicado, ¿cómo se llama? Para poder leerlo, y el otro paper que citaste de un abogado respecto del cumplimiento, no las normas, que me interesa mucho para el tema de la gestión de camas críticas. Yo, en verdad, soy súper hincha de la gestión de camas críticas, creo que lo ha hecho bien. Entonces, por eso quiero también leerlo, porque todo esto sirve, colaboración entre investigadores y doctorandos. De todas maneras, sí, después tenemos que conversar ahí también, porque me di cuenta también que ahí me podía ayudar en varias cosas. Feliz. ¿Y cómo se llama tu paper? Eso es lo que quería saber. Te lo mando. Lo que hace es que está se está publicando actualmente en un libro, pero el paper que yo escribí es sobre cómo la crisis económica latinoamericana de los años 80 cambia el modelo económico chileno y administrativo público, ¿no? Y ahí te lo mando después por internet. Perfecto. ¿Y el del abogado, te acuerdas? También te lo mando y te lo mando todo. Buenísimo, excelente. Muchas gracias. Y bueno, a propósito de sus presentaciones, no sé si lo tiene que ver directamente con aquello, pero un poco consultarle acerca de su opinión respecto a la performance de la gestión de salud en esta pandemia de Chile, digamos, porque pese a que ustedes han planteado acá dos visiones bastante críticas, me parece, me gustaría saber su opinión en términos del contexto latinoamericano, de cómo se ha gestionado esta crisis sanitaria. Mientras ya recibimos algunas consultas en el chat, pero les planteo esa por el momento, por favor. Mira, yo pienso que realmente hay que abstenerse de nuestras posiciones políticas. Yo soy muy abierto en lo político. Muchos saben mi crítica fuerte al gobierno de Piñera, pero en salud, bueno, yo pienso que el gran éxito chileno ha sido el fenómeno de las vacunas, ¿no? Chile es realmente los rankings internacionales que nos gustan mucho compararnos con los rankings internacionales. Entonces, cuando nos comparamos con Latinoamérica, siempre salimos bien, po.
pero cuando nos comparamos con la OCDE, siempre salimos mal. Entonces, por primera vez con las vacunas estamos como bien a nivel mundial, ¿no? De repente, no sé, Chile, Dinamarca, Israel, y uno dice, bueno, bien. Pero entonces yo creo que en el sistema, por lo menos en lo que es la gestión de vacunas, eh, no es éxito necesariamente de este gobierno, porque uno cuando revisa la literatura, Chile ha tenido una política constante de vacunación. Desde la creación de gran aporte del presidente Salvador Allende, ¿no? Por ahí por los años 60, ya Chile genera una salud pública bien robusta en vacunación. Y nosotros tenemos una tradición de vacunación, por ejemplo, la influenza. Todos los años nosotros tenemos vacunaciones masivas de influenza. Entonces, no es que Chile ahora, de hecho ayer también Nicolás Velasco cuando decía también Chile, de alguna forma en la administración pública, tiene una administración pública bien profesionalizada y contamos con registro. Yo creo que lo que nos ha salvado a este país latinoamericano, con todas las falencias que puede tener, es que nosotros con el RUT conocemos el destino de cada uno de las personas de acá del país, ¿no? Incluso de los extranjeros, también nosotros invitamos generalmente a los extranjeros a asistir a las redes asistenciales sin discriminar, ¿no? Cualquier extranjero puede ir a la red asistencial, vacunarse, registrarse, porque ese fenómeno ha sido muy interesante para hacer un seguimiento, para saber quién no se ha vacunado. Y bueno, los que trabajan en políticas públicas sabemos de que si no hay registro no hay buenas políticas públicas, ¿no? Entonces, Chile en ese sentido yo pienso que cómo ha enfrentado con la vacuna ha sido fenomenal. Ahora bien, respecto al acceso a salud pública, la UGCC yo pienso que claro, que hace un buen aporte porque al centralizar las camas críticas, de alguna forma vemos pacientes que de una región se van a otra, se reducen los tiempos de espera de hospitalización. Bueno, pero eso hay que comprobarlo. Pero yo termino con esto. Yo pienso que el gran éxito del modelo chileno ha sido nuestra experiencia en registro y nuestra experiencia previa en vacunaciones. Gracias, Félix. Sebastián. O sea, yo comparto el tema de Félix. Yo creo que el gran aporte de la medicina chilena, o sea, es que tenemos que distinguir dos vectores: la salud individual, la salud que nos afecta como persona, y el tratamiento de los cuidados de salud, respecto de la salud colectiva o salud pública. Y yo creo que en temas de salud individual, con esta política pública que fue el GES, yo igual soy contrario al GES, pero por otras razones, pero lo que fue el GES y lo que ha sido la trayectoria de la unidad de gestión camas críticas en cuidados individuales, tiene mucha experiencia, o sea, una experiencia robusta. ¿Ya? Comparten información, como dice Félix, hay buena trazabilidad de datos y se maneja muy buena información para tomar. Yo creo que el déficit, y esa fue la visión crítica de nosotros, fue a nivel de salud colectiva. ¿Hasta qué punto le creímos a la ciencia, no al gremio, a la ciencia, y hasta qué punto actuamos por inercia y sobre todo también cuánto hubo de conocimiento y de desconocimiento? O sea, el tema de las vacunas, es cierto, decía Kennedy, el éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano. ¿Ya? O sea, ¿quién es el verdadero padre de comprar las vacunas? Y pareciera ser, la información que he recopilado, pareciera ser que no fue el gobierno, fue un gran acuerdo, un consorcio entre universidades, sector privado y también el gobierno, pero fueron todos ellos los que juntos salieron a negociar las vacunas, juntando plata. Entonces también ahí vemos un esfuerzo colectivo en temas de vacunación que no fue como se lo quiere atribuir ahora una victoria solo del gobierno, fue una victoria de mucha gente. Eso creo que es lo que hay que distinguir. Entonces, salud individual, yo creo que estamos bien y podemos mejorar. O sea, nuestro problema sigue siendo de equidad, que lo plantea muy bien Félix. Nuestro problema de salud es la equidad. ¿Por qué alguien puede tener mejor salud dependiendo de dónde nace y cuánto paga que otra? Pero aún así, a nivel de salud primaria y de otro tipo de cuidado, la salud individual cumple buenos estándares. Pero el gran problema en salud colectiva, sobre todo, ¿cuál fue la política sanitaria que adoptó el gobierno? Muchas gracias, Sebastián. El profesor Diego Barría plantea la consulta para Sebastián. ¿Qué potenciales puntos críticos podrían ocurrir con una transición hacia un seguro único de salud? A propósito de esto último que planteas de la equidad, ¿no? Yo creo Y también te pregunta, te voy a dar al tiro otra consulta que está dirigida a ti, Sebastián. La plantea Jaime Barraza, si hay algún modelo internacional que equilibre
la relación pública-privada en forma correcta? Ya, voy primero con la última pregunta. Yo creo que cuando nosotros miramos modelos de salud que incorporen la variante público-privada de forma más o menos equilibrada, no hay recetas únicas porque también hay otros vectores como la cantidad de profesionales sanitarios, etcétera, pero dos modelos que son bien interesantes es el modelo canadiense y el modelo surcoreano. Si bien es cierto, también tienen problemas de equidad bastante serios, son modelos que han logrado integrar bastante bien el tema de incorporación, al menos en prestadores, porque cuando hablamos de privados, los privados están en el financiamiento, en la prestación, pueden incluso estar en la regulación, en el tema profesional también. Cuando hablamos solamente de prestadores, o sea, el centro, prestador integrado a una red, bueno, el modelo canadiense y el modelo surcoreano son buenos ejemplos de cómo se ha ido integrando estos centros privados a una red pública, financiada principalmente por el Estado. Y respecto a la pregunta del profesor Barría, bueno, es una pregunta muy compleja. Tal como decía Félix, yo creo que en la privatización, el proceso que hace Piñera José en los 70, que se privatiza el bienestar. ¿Qué significa la privatización del bienestar? Bueno, durante la vigencia de la Constitución del 25 había impuestos, todos financiamos el bienestar con, con sus bemoles y con sus aciertos. El modelo Piñera José privatiza el bienestar, y eso lo podemos ver incluso en el tema de la cotización de pensiones. Ahora, lo que yo pago es mío. Entonces yo creo que el primer punto crítico va a ser cómo volvemos a socializar el bienestar, porque de cierta manera, cuando decimos vamos a pagar todos un sistema de salud, un seguro único de salud, bueno, estamos todos de acuerdo en que yo voy a pagar un seguro único de salud y voy a tener que financiarlos a todos, y sobre todo voy a tener que hacerme cargo de un problema que tiene el seguro de salud público, que no es un seguro de salud, un fondo, respecto al pago de licencias médicas, que sabemos que donde más problemas hay con licencias médicas es en la parte pública, y estoy dispuesto yo como persona a hacerme cargo de eso. Ese es el primer punto crítico que veo desde el punto de vista de las personas. Y lo podemos preguntar. Mira, sabes que a lo mejor la gente no está tan de acuerdo en socializar el bienestar, porque significa que tengo que empezar a pagarle al otro, y a lo mejor en ese punto así ha calado muy hondo en la sociedad este tema súper individualista, pienso yo. Otro segundo tema, punto crítico, bueno, ¿cómo vamos a financiar? Porque uno escucha a varios candidatos presidenciales respecto de este encanto que hay con el impuesto, un sistema de salud financiado por impuestos. Yo la verdad es que creo que ahí tenemos que reconciliarnos. ¿Queremos subir los impuestos para financiar la salud o nos quedamos con los otros tipos de modelos donde pagamos una cotización a todo evento? Yo me inclino más por la cotización a todo evento, pero cuando digo una cotización a todo evento, que la pague desde Luxic hasta el que puede pagar, y con un argumento de justicia. ¿Cuál es el argumento de justicia? Todos potencialmente somos usuarios de la red de urgencia. Por lo tanto, si cobramos una cotización a todo evento, ya que todos potencialmente somos usuarios de la red de urgencia, bueno, es un sistema mucho más justo donde todos vamos a pagar que si lo hacemos vía impuesto, que es esta cosa que encandila tanto a ciertos sectores, pero que hemos demostrado que es súper fácil evadirlo. O sea, al final los que pagan impuestos en este país terminan siendo los que trabajan y los más pobres vía IVA. Entonces yo digo, bueno, ese también es otro punto crítico. Si nos vamos, ¿cuál va a ser el tema con el que vamos a financiar la salud, el mecanismo que vamos a ocupar para pagar? Y el tercer punto que veo súper complicado es el tema de la integración vertical entre el asegurador privado y los centros de salud. Hay centros de salud importantes y centros pequeños también de salud que son independientes, o sea, una agrupación de profesionales que se juntan en pueblos, en determinadas partes, el convenio con el FONASA y presta salud. Pero tenemos que las ISAPRES, las aseguradoras privadas, también son dueñas de centros de salud. ¿Y cuál va a ser la reacción? Sobre todo porque mueven mucha plata. Tienen un lobby muy importante, o sea, eso es un tema súper crítico. ¿Y cuál va a ser la reacción de las ISAPRES si van a permitir transformar el seguro de el FONASA en un seguro único de salud y no en un plan de salud? Y esta cuestión ya se ensayó cuando fue la reforma Auge. O sea, la reforma Auge tenía ese componente de tratar de incorporar el FONASA como seguro universal, y es el lobby de las ISAPRES las que termina inclinando la balanza de que no tocamos el sector privado, no tocamos el financiamiento privado, a cambio de dar los votos en el Congreso para que se haga la reforma del sistema público. Y más encima las ISAPRES, con todo su poder de mercado,
logran hacernos una gran trampa, de que el GES a los que somos cotizantes privados, yo soy cotizante privado, nos van a cobrar por el GES, a pesar de que en el sistema público es a todo evento. Entonces esa cuestión también, yo creo que ese también es el otro nudo crítico que yo veo. Y pueden haber mucho más. Esos son los tres que yo identifico. Gracias, Sebastián. Tenemos unas consultas también para el profesor Fernández. Una la plantea Jaime Barraza y dice así: ¿es distinta la realidad de Santiago a las regiones para mejor centralizar o descentralizar según parámetros socioeconómicos y demográficos? Y la otra consulta también para Félix la realiza Mauricio Rodríguez, que envía un saludo a los presentes y dice: de acuerdo a la teoría de oportunidades, la creación y desarrollo de vacunas en nuestro país puede ser una oportunidad para que resurja o aumente la investigación científica. Gracias. No entendí la de Jaime. Bueno, sí, pues siempre Santiago como una conurbación gigante distinta a regiones, ¿no? Yo soy bueno, que la quinta región también, yo pienso que va a faltar pocos años para que la metropolitana y la quinta se unan, ¿no? De hecho, la ruta 68 es prácticamente una avenida, ¿no? Eh, pero efectivamente la realidad santiaguina es muy distinta, ¿no? Santiago ofrece una cantidad de servicios, bueno, son 6 millones de habitantes también en Santiago, con sus distintas preocupaciones. Pero en región muchas veces también la realidad es más cruda, porque tampoco hay oferta privada mucha en la región. Y también los estudios plantean de que la variante o la variable demográfica afecta también en la mortalidad prematura, en el sentido por un fenómeno que se llama lista de espera y por un fenómeno también llamado tiempo de hospitalización. O sea, una persona, como yo decía en un principio, que vive en la precordillera, acá en la quinta región, por ejemplo, una persona que es del sector de Cabildo, de Petorca, se demora 2 horas en llegar a su hospital de complejidad, ¿no? Nosotros como sistema de salud tenemos una red básica más bien preventiva, que son los CEFAM, Centro de Salud Familiar, que más bien son especialidades generales, no sé si algunos de ustedes asisten, pero después el problema está en la famosa interconsulta que tiene la persona para llegar a la complejidad, y en ese tiempo de demora es donde la variable socioeconómica es determinante, porque una persona con recursos va directamente a la clínica, se hace los exámenes o se atiende con un especialista, ¿no? Una persona pobre en Chile tiene que esperar la interconsulta, que se puede demorar meses en llegar, ¿no es cierto? Y de hecho acá abro también otro tema. Hay investigaciones que se están abriendo también ahora sobre la cantidad de mortalidad prematura que se va a generar producto de las no atenciones relacionadas al COVID. Lo que hace el COVID-19 es que se cierran los CEFAM, e incluso en las clínicas privadas. La gente, por miedo al contagio, o porque simplemente no lo llaman, por ejemplo, los hipertensos, los diabéticos, el pie diabético, atenciones ambulatorias, etcétera, una cantidad de enfermedades de base que se le llama, que tienen constantemente controles mensuales o trimestrales, durante todo el año 2020 prácticamente y la mitad del 2019 no se atendieron. Entonces, ya hay investigaciones que están hablando de que van ahora ya a existir una cantidad de muertes prematuras, no producto necesariamente del COVID-19, sino que relacionada a la no atención oportuna o la no mantención equilibrada de las enfermedades de base de personas, de una gran cantidad de la población chilena que sufre estas enfermedades de base, ¿no? Y sobre todo, obviamente, en regiones donde las distancias entre las redes asistenciales son muy grandes, ¿no? Donde la distancia es muy grande, y eso agreguémosle los no especialistas en las regiones, agreguémosle, ¿no es cierto?, la reducción de camas críticas en las regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, en regiones es mucho más crudo enfermarse que estar en una gran conurbación donde de alguna forma tú puedes acceder más rápido a los centros de especialidad médica, ¿no? Tanto público como privado. Bueno, lo que dice el profesor Mauricio, gracias, profe. Nosotros que estamos, bueno, Chile invierte muy poco en tecnología,
era absurdo de que nuestro vacunatorio, de que nuestras investigaciones en vacunación, Chile dice un curso de la Universidad de Chile abierta ahora sobre vacunación del COVID, y la experiencia que nosotros tenemos son vacunaciones de animales. Eso es lo que existe ahora. Lo que existe ahora existe un instituto de vacunación veterinaria. Las vacunaciones para animales es la única investigación y las únicas vacunas que se crean en Chile. ¿Por qué? Porque el ICP cerró hace varios años atrás la investigación en vacunación. Entonces nosotros hemos externalizado en esta mirada neoliberal de la salud, en esta mirada neoliberal y cultural que nosotros hemos normalizado de la salud, de que todo se compra, que es un voucher, ¿no? Nosotros hemos normalizado que dinero significa acceso, y eso rompe con la lógica comunitaria, ¿no? Incluso incluso de la visión de la AFP. Criticamos la AFP, pero existe una gran cantidad de gente que no está dispuesta a compartir recursos públicos, recursos privados con el resto, ¿no? En esta mirada individual neoliberal que nosotros hemos tenido, Chile ha externalizado todo, incluso la investigación científica, ¿no? Recuerden ustedes de que Sinovac quiere colocar una planta en Chile, pero sigue siendo una planta extranjera, sigue siendo una planta que a lo mejor, si no le gustan las condiciones de aquí a mañana, se puede ir, pero la investigación científica local es muy escasa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también las crisis y esta crisis sanitaria nos tiene que entregar la lección de que nosotros tenemos que reabrir, invertir, doblar investigación científica local, ¿no? Porque una de las cosas que también pasó con el COVID, pasaron muchos fenómenos, es que los países empezaron a retener las vacunas. ¿Se acuerdan ustedes en un principio de que los países desarrollados no dejaban salir puertos con vacunas? De hecho, había casi, mostraban en Chile, de que casi con contrabando llegaron las primeras dosis a Chile para que no fueran retenidos en los puertos de los países incluso desarrollados. Y eso demuestra nuestra incapacidad, ¿no es cierto?, de autogenerar, por ejemplo, un centro de investigación que creara vacunas, ¿no? Nosotros llegamos hasta la parte experimental, pero no hemos llegado a la parte, a la creación, ¿no? Entonces, claramente, profesor Mauricio, las crisis nos tienen que abrir espacios para la investigación científica, para el financiamiento de la investigación científica. Fíjense que gran parte de la investigación está en las universidades, que si uno lo mirara más agudamente, muchas de ellas no son estatales, ¿no? La Universidad Católica no es una universidad estatal. La Universidad de Chile, sí, pero es prácticamente muy poca, ¿no? Pero la Universidad Católica que encabeza, vimos al rector ahí, pertenece a una universidad privada, ¿no? Entonces también falta financiamiento tanto en las universidades como del propio Estado. Bien, muchas gracias, Félix. Estamos en la hora. Si quedaron algunas consultas, bueno, pueden contactar directamente a nuestros expositores. Les quiero agradecer particularmente a Sebastián y Félix su presentación, a todos y a todas los que han estado conectados y han participado de este panel. Y antes de finalizar, quiero dejarlos cordialmente invitados para que al mediodía se conecten a través de YouTube. En el chat de este panel está publicado el link para la ceremonia de clausura de este Congreso Chileno de Administración Pública. Es al mediodía, en un rato más, así que alcanzamos a hacer un break razonable para integrarnos a esta última actividad. Gracias nuevamente, un abrazo y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao.